Hola a todos, en esta ocasión les voy a hablar sobre el transporte activo. El transporte activo puede mover un soluto en contra de un gradiente electroquímico y para ello necesita energía del metabolismo. Existen dos tipos de transporte activo. En el primario, el transporte está acoplado directamente a una fuente de energía y para ello se requiere de la hidrólisis del ATP. Un claro ejemplo es la bomba sodio-potasio. Como observamos, se requiere del ATP y se da la salida de 3 iones de sodio y la entrada de 2 iones de potasio. En el transporte activo secundario, el transporte está acoplado indirectamente a una fuente de energía, como el debido a un gradiente de iones, por ejemplo, la reabsorción de la glucosa. Observamos cómo el sodio pasa a favor del gradiente de concentración y la glucosa pasa en contra del gradiente. Esto es por una proteína específica al mismo tiempo. En este esquema observamos cómo el transporte activo tiene primario y secundario. Primario, como ya mencionamos, requiere de ATP y el secundario requiere del gradiente acumulado por el primario. Este secundario a la vez se puede dar con cotransporte y con contratransporte. Bien, ahora veremos sobre el transporte de solutos. Los solutos pueden transportarse a través de las células epiteliales o entre las células. Las células tubulares renales, al igual que otras células epiteliales, se mantienen juntas por uniones estrechas. Aquí podemos ver cómo están las uniones estrechas y por medio de estas es que se puede dar la vía paracelular en el que secreta y se da la entrada de ciertos solutos. Y esta es la vía transcelular. Al igual, se da la secreción o se introducen solutos por los espacios intercelulares. Aquí observamos un esquema cómo se da el paso transcelular. Vemos que pasa por la membrana luminal o apical hacia dentro de la célula. Y aquí por el paso de las uniones estrechas, igual hacia dentro de la célula. Y estas serían las partes de la célula: la membrana apical, la unión estrecha, la membrana lateral y la membrana basal o vasolateral, como ya veremos próximamente. El transporte activo primario a través de la membrana tubular está acoplado a la hidrólisis del ATP, como observamos aquí. Además, existen 4 transportadores primarios en los riñones, como son la ATPasa sodio-potasio, la ATPasa hidrógeno, la ATPasa hidrógeno-potasio y la ATPasa calcio. Bien, ahora veremos cómo se da la reabsorción de iones de sodio en el túbulo proximal. Ubicamos aquí la bomba sodio-potasio, la cual permite la salida de iones de sodio a través de la membrana vasolateral y a la vez la entrada de iones de potasio. Observamos también cómo se da la difusión de sodio desde la luz tubular hacia dentro de la célula. Esto debido a un gradiente de concentración, ya que la concentración de sodio en la luz tubular es de 140 miliequivalentes y en la parte intercelular es de tan solo 12 miliequivalentes. Y esto favorece a la difusión de sodio a través del borde del cepillo y las uniones estrechas. Otro factor que influye es el potencial negativo intracelular. Este potencial se debe a la acción de la bomba sodio-potasio y este potencial negativo atrae los iones positivos de sodio hacia dentro de la célula. La reabsorción neta de iones de sodio se da de la siguiente forma. El sodio se difunde a través de la membrana luminal o apical al interior de la célula siguiendo un gradiente electroquímico. Segundo, el sodio es transportado a través de la membrana vasolateral en contra del gradiente electroquímico por la bomba ATPasa sodio-potasio. Y por último, el sodio en conjunto con el agua se absorbe en el líquido intersticial hacia los capilares peritubulares por ultrafiltración. Esto debido a los gradientes de presión hidrostáticos y coloidosmóticos ya estudiados. Ahora veremos la reabsorción activa secundaria a través de la membrana tubular. Dos o más sustancias se pueden poner en contacto con una proteína y esta actúa de molécula transportadora, permitiendo que pasen las dos sustancias al mismo tiempo.
Una sustancia pasaría a favor y otra en contra, como vemos en el caso del sodio y la glucosa. El sodio pasa a favor y la glucosa en contra. Este tipo de transporte no requiere de energía directamente, sino que solo se requiere de energía liberada por la difusión facilitada. Por medio de este transporte se da el paso de glucosa y aminoácidos hacia dentro de la célula. Una vez dentro, la glucosa y el sodio difunden al intersticio por difusión facilitada. Ahora les hablaré de los cotransportadores de glucosa y sodio, SGLT2 y SGLT1. Estos se encuentran en la membrana apical o luminal en el borde en cepillo. El 90% de la glucosa se reabsorbe por los SGLT2 en el tramo S1 del túbulo proximal. Como vemos, este es el tramo mencionado. Y el 10% restante de la glucosa se reabsorbe en los cotransportadores SGLT1 en el resto del túbulo proximal, en los tramos S2 y S3. Una vez dentro, existen en la parte de la membrana basolateral los transportadores de glucosa, los GLUT1 y GLUT2. Estos facilitan la difusión de la glucosa hacia el intersticio. El GLUT2 trabaja en conjunto con el SGLT2 en el tramo S1 y el GLUT1 con el SGLT1 en el tramo S3. Todo este proceso no requiere de energía directamente, sin embargo, depende de la energía que se libera de la bomba ATPasa sodio-potasio en la membrana vasolateral. Una vez que la glucosa está en el intersticio, se da una captación pasiva por medio de flujo de masas, que lleva la glucosa hacia los capilares peritubulares. Además, para que una sustancia experimente un transporte activo, en uno de sus pasos de reabsorción debe estar presente un medio de transporte activo primario o secundario. Ahora hablaremos del contratransporte. La energía liberada por el desplazamiento a favor de la corriente de una de las sustancias permite el paso a contracorriente de una segunda sustancia en dirección opuesta. Como observamos, aquí se da el paso a favor de la corriente de sodio y a la vez se da la salida o excreción de iones de hidrógeno. Esto se da por parte de la proteína específica llamada intercambiador de sodio-hidrógeno. Esta se encuentra en la membrana apical o luminal del túbulo proximal. Por último, les hablaré sobre la pinocitosis. Este es un mecanismo de transporte activo para reabsorber proteínas, especialmente en el túbulo proximal. Observamos cómo la proteína se une al borde en cepillo en la membrana apical y se invagina dicha membrana, formando así una vesícula. Dentro de ella se encuentra la proteína, la cual se va a digerir y se va a formar aminoácidos. Dichos aminoácidos se reabsorben a través de la membrana vasolateral hacia el intersticio. Esta es la bibliografía que usé. Muchas gracias.